La sala del juzgado estaba helada, pero a Elena Morales le ardían las palmas de las manos por el sudor. Su exesposo Ricardo estaba sentado a pocos metros impecable en un traje gris oscuro, el pelo engominado hacia atrás, con esa precisión que siempre hacía que la gente confiara en él. Su señoría, dijo el abogado de Ricardo, con un dramatismo calculado, presentamos esta grabación de audio como prueba de la inestabilidad de la señora Morales. Escucharán la forma en que le habla a su hijo. A Elena se le cortó la respiración cuando la estática llenó los altavoces. Luego su propia voz distorsionada, furiosa, gritó por toda la sala. ¿Qué te pasa, Mateo? ¿Nunca escuchas? El audio crujió lleno de veneno, seguido por el sonido de algo estrellándose. Apenas podía oír algo más allá del palpitar en sus oídos. Eso no es real, quería gritar. Eso no fue lo que pasó. Pero si lo decía ahora sonaría exactamente como Ricardo afirmaba que era volátil, defensiva, delirante. Al otro lado de la sala, la expresión de la jueza Herrera no cambió. Pero Elena lo sabía. Estaba perdiendo. Ricardo no la miró. Nunca lo hacía en el juzgado. En lugar de eso se inclinó para arreglarle el cuello de la camisa a Mateo. El gesto fue tierno, amoroso. A Elena se le revolvió el estómago. Intentó hacer contacto visual con Mateo sentado junto a Ricardo, vestido con su camisa de botones, la de la foto escolar. Se veía demasiado pequeño para la silla. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la funda de su tablet. Cuando se llamó a receso la sala, se vació como si se fuera el agua por el desagüe. Elena no se movió. Mamá, susurró Mateo al pasar junto a ella de salida. Su voz era apenas audible. Tengo algo, pero todavía no. Elena se giró hacia él, pero ya se había ido siguiendo a su padre como una sombra. Se hundió de nuevo en su silla con los puños apretados en el regazo. Si la jueza creía esa grabación, podría perderlo todos sus fines de semana, sus derechos a sus hijos. No tenía el carisma de Ricardo. No tenía su dinero ni sus contactos. Todo lo que le quedaba era la verdad. Y un niño de 10 años que acababa de susurrarle un salvavidas que no entendía. Todavía. 6 meses antes, las paredes del nuevo estudio de Elena eran del color de vendas viejas. El radiador tosía cada pocos minutos y la única ventana daba a un contenedor de basura. Pero era suyo. Después de 12 años en la casa de 5 recámaras de Ricardo, con sus espacios abiertos y su jardín impecable, esta cajita de apenas 35 metros cuadrados se sentía como un exilio y a la vez una extraña y frágil libertad. La cama era un futón que convertía en sofá cada mañana. El fregadero de la cocina goteaba. La puerta del horno no cerraba bien. Pero nadie gritaba allí. Nadie susurraba insultos mientras cenaban. Cada mañana a las 4:45 a.m. sonaba la alarma de Elena. Se ponía el uniforme de la fondita, se echaba corrector de ojeras y se servía media taza de café que no podía permitirse terminar. Después de 8 horas de menús pegajosos, camioneros impacientes y propinas tacañas, tomaba el camión a casa, dormía una siesta de 1 hora y luego se iba al turno de noche en la gasolinera. No había margen para nada, ni para descansar ni para un respiro. Cada centavo se iba en la renta, la comida y los honorarios legales. Su abogada le había advertido que el tribunal no vería con buenos ojos su situación económica. Pero ya no le importaba la percepción. Solo quería seguir viendo a sus hijos. Ese era el trato, fines de semana, alternos, llamadas telefónicas supervisadas. La abogada de Ricardo había argumentado que los niños necesitaban estabilidad. Aparentemente, la estabilidad se parecía a una casa de 4 recámaras,
y un padre que jamás había cambiado un pañal. Mateo se había vuelto más callado. Sus llamadas telefónicas solían estar llenas de anécdotas: Minecraft, volcanes, el último proyecto de programación. Ahora recibía reportes escuetos y formales. La escuela, bien. Estoy cansado. Tengo tarea. Ya nunca decía te extraño, pero ella lo oía en las pausas. Sofía era diferente. Con 6 años y todavía llena de alegría, corría hacia Elena cada vez que la recogía con los brazos abiertos y las coletas rebotando. Pero últimamente sus abrazos venían con preguntas. Papi dijo que estás enferma. Ya estás mejor. ¿Ya puedes gritar otra vez? O el doctor dijo que todavía no. Elena se quedó helada la primera vez que escuchó eso. Sofía era demasiado pequeña para inventar esas frases. Alguien se las había metido en la cabeza. Forzó una sonrisa acariciando el cabello de Sofía. Mami está bien, mi amor. A veces los adultos simplemente no se ponen de acuerdo en las cosas. Lloraría después encerrada en el baño de la gasolinera, la pantalla de su teléfono brillando con fotos de los niños de hacía un año. Cuando Mateo reía en cada foto y Sofía no preguntaba si necesitaba pastillas para ser una buena mamá. Enviaba actualizaciones a su abogada, registraba cada visita, cada llamada. Horneaba galletas durante sus fines de semana juntos. Mantenía el departamento impecable. Estaba haciendo todo bien. Pero cada semana sentía que se estaba deslizando cada vez más fuera de sus vidas, y Ricardo la estaba reescribiendo en las de ellos. Había perdido su casa, estaba empezando a perder a sus hijos. Y lo peor de todo, una parte de ella empezaba a creer que se lo merecía. Llamaron a la puerta justo después del atardecer, cuando Elena finalmente se había dejado caer en su futón con las sobras de unos hot cakes y los pies adoloridos. Abrió y encontró a 2 personas en el pasillo, una con una carpeta y la otra con una expresión educada e indescifrable. «¿Elena Morales?», preguntó la mujer. «Sí, soy Diana Fuentes, de Protección de Menores. Él es el oficial Ramírez. Recibimos una denuncia sobre su hija Sofía». A Elena se le hundió el estómago. «¿Una denuncia, Fuentes?», miró su carpeta. «Se ha reportado que usted encerró a su hija en un closet durante su última visita. Al parecer estuvo gritando y llorando durante varios minutos. Estamos obligados a investigar». Por un momento el pasillo pareció inclinarse. «Que eso no es verdad». Su voz se quebró. «Ella durmió en mi cama esa noche porque tuvo una pesadilla. Vimos Frozen 2 veces y comimos demasiadas galletas. Yo nunca... ¿Podemos pasar?», preguntó amablemente el oficial Ramírez. Elena se hizo a un lado. El departamento, ya pequeño, pareció encogerse aún más cuando los extraños entraron. Examinaron la única habitación, el closet abierto sin cerradura, las fotos de Sofía pegadas en el refrigerador. Hicieron preguntas, tomaron notas, miraron por la ventana. «Le cepillé el pelo», dijo Elena en voz baja. «Le canté. Incluso dejé que se saltara el cepillado de dientes». Fuentes asintió con la cabeza, un gesto que no significaba nada. «Presentaremos nuestro informe y daremos seguimiento si es necesario». Cuando se fueron, Elena se sentó en el suelo durante un largo rato con las rodillas pegadas al pecho, el único sonido, el leve silbido del radiador. Al día siguiente, se sentó frente a su abogada, Laura Vargas, una mujer amable en una oficina desordenada, con demasiados expedientes abiertos y muy poco tiempo. «Están armando un caso», dijo Laura, acomodándose las gafas. «Esta no es la primera denuncia. Ni siquiera la segunda». Elena parpadeó. «¿Qué quieres decir?». «3 reportes policiales.
todos de tu matrimonio. Altercados verbales, arrebatos emocionales, daños a la propiedad. ¿Te refieres al plato que rompí cuando Ricardo me acorraló en la cocina y me dijo que era una fracasada delante de los niños? El tribunal no ve el contexto, Elena. Ve patrones. Elena sintió la punzada de la traición en lo más profundo de sus huesos. Ricardo siempre había sabido cómo provocarla hasta que explotara. Él nunca gritaba, nunca levantaba una mano. Solo un torrente sereno de juicios y acusaciones, seguido de una llamada a emergencias y un tono educado y preocupado. Mi esposa está teniendo otra de sus crisis. Quizás deberíamos considerar la custodia compartida, dijo Laura en voz baja. Fines de semana alternos. Residencia principal con Ricardo. ¿Hablas en serio? Estoy tratando de ayudarte a no perderlo todo. Estás perdiendo esta batalla. Elena no respondió. Solo miró fijamente la pared detrás de la cabeza de Laura, donde un póster descolorido decía: La justicia es ciega, no sorda. Pero en ese momento la justicia no parecía estar escuchándola en absoluto. Y Ricardo seguía siendo el padre sereno y generoso, estable, tranquilo, seguro. Al menos eso decían los informes. El diario comenzó como una sugerencia de la terapeuta. Escríbelo todo, había dicho la mujer amablemente, garabateando algo en una libreta. Tus pensamientos, tus recuerdos, incluso las dudas. Ayuda a desenredar el ruido. Así que cada noche después de su turno en la gasolinera, Elena se acurrucaba en el futón con una taza de té y abría un cuaderno de espiral. Al principio las palabras salían lentamente, solo frases sueltas, destellos de frustración y el dolor de extrañar a sus hijos. Pero pronto las anotaciones se hicieron más densas. Empezó a notar patrones. El momento de las visitas de protección de menores. La forma en que el lenguaje de Sofía cambiaba después de estar con Ricardo. Las preguntas extrañas que Mateo dejó de hacer. Se estaba formando un ritmo, casi un plan. Y cuanto más escribía, más sentido tenía todo. No solo los está poniendo en mi contra, escribió. Está montando una historia. Y yo soy la villana. Un viernes por la noche, mientras Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas en su alfombra, armando una nave espacial de juguete, levantó la vista y lo dijo tan casualmente que casi no lo registró. Papá habla por teléfono con gente sobre cómo hacerte quedar mal. Elena se quedó helada. ¿Qué quieres decir, mi amor? Él se encogió de hombros, como cosas que quiere que digan. También ensaya lo que va a decir en el juzgado. Sus dedos se apretaron alrededor de la pluma. ¿Desde cuándo hace eso? Mateo volvió a mirar la nave. No sé, desde hace un tiempo. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena tomó su teléfono y abrió la aplicación de notas de voz. Miró fijamente el botón rojo parpadeante durante un largo rato antes de presionar grabar. Me llamo Elena Morales, comenzó en voz baja, y necesito decir esto antes de volver a dudar de mí misma. Habló de la primera vez que Ricardo la hizo dudar de su memoria, de cómo podía insultarla con una sonrisa y luego negar haber dicho una palabra, de la fría estrategia de toda la forma en que la provocaba, documentaba sus reacciones y usaba el sistema para hacerla parecer la amenaza. A la mañana siguiente lo reprodujo. Su voz sonaba cansada, pero clara, sin disculpas. Era la primera vez en años que sentía que podría estar sosteniendo algo sólido. Y quizás, solo quizás, ya no estaba sola en darse cuenta de la verdad. Elena estaba lavando los platos cuando Mateo apareció detrás de ella, sosteniendo su tablet apretada contra el pecho, como un secreto que no estaba seguro de poder guardar. Mamá dijo en voz baja, ¿puedo enseñarte algo?
Ella se secó las manos y se arrodilló a su lado. Claro que sí, mi vida. ¿Qué es él?, dudó, mirando hacia la puerta, aunque Sofía estaba durmiendo la siesta y no había nadie más en casa. No se lo dije a nadie. No sabía si debía, pero he estado guardando cosas. De papá. Se le cortó la respiración. ¿Qué tipo de cosas? Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y abrió una aplicación que ella no reconoció algo en la nube protegida con contraseña. Tocó una carpeta llamada Apuntes, pero adentro había archivos de audio, docenas de ellos, cada uno con fecha, cada uno cuidadosamente etiquetado. Reprodujo uno. La voz de Ricardo, inconfundiblemente casual, se filtró por el altavoz. Tengo a alguien que puede sacar un pedazo de su voz de ese video viejo de Navidad. Lo vamos a pegar en una llamada para que parezca que le está gritando a Mateo. A Elena se le detuvo el corazón. Otra grabación. Ricardo riéndose con alguien, posiblemente su hermano, sobre la actuación de Sofía, cuando vino protección de menores. Le salió de maravilla. Dijo que Elena azotó la puerta y gritó: «Lo ensayamos la noche anterior». Elena se tapó la boca con la mano. «Mateo, ¿desde cuándo has estado haciendo esto?» Él bajó la mirada. «Desde que te vi llorando en la cocina esa noche. Después de que hablaste con la abogada. Pensé que lo estaba ocultando», susurró ella. «No lo hacías». Le contó cómo había descubierto la contraseña de la tablet de Ricardo, cómo empezó a guardar cosas en la nube por si su papá las borraba, cómo etiquetó cada archivo y los respaldó en una carpeta a la que renombró Tarea de Matemáticas por si acaso. Elena lo miró fijamente, no como a un niño, no como a su bebé, sino como a alguien que silenciosamente había montado guardia por ella cuando pensaba que estaba completamente sola. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena llamó a Javier Ríos, un viejo amigo de la universidad que enseñaba informática forense en el colegio comunitario. Le envió un archivo de muestra. «Necesito saber», dijo ella. «Es real. Podemos probarlo». A la mañana siguiente él la llamó. «El archivo está limpio, sin editar. La marca de tiempo coincide. Elena, esto es admisible como prueba». Su siguiente llamada fue a Laura, su abogada. «Se acabó», dijo. «Me has estado diciendo que ceda, pero ya no necesito ceder. Tengo pruebas. Elena, soy Elena, y voy a contratar a alguien más». Esa tarde se encontró de nuevo con Tatiana Gómez en la cafetería del juzgado. La mujer que una vez la había ayudado a respirar durante un ataque de pánico, ahora le deslizó una tarjeta. «Llama a este número», dijo Tatiana. «Es una abogada especializada en custodias de alto conflicto. Ella me ayudó a armar mi caso». Elena se lo guardó en el bolsillo. Por primera vez en meses no estaba reaccionando a Ricardo. Estaba construyendo algo propio. Y no lo estaba haciendo sola. Los correos electrónicos del abogado de Ricardo llegaban a diario, ahora formales, secos y llenos de veneno envuelto en profesionalismo. «Estamos profundamente preocupados por la manipulación emocional que están experimentando los hijos del señor Pérez», decía uno. «Asumí que el apellido de Ricardo sería Pérez para variar. Está claro que la señora Morales los está influenciando con historias perturbadoras sobre su padre». Elena quería reír, o gritar, o ambas cosas. Ricardo siempre había sabido cómo tergiversar la realidad lo suficiente para que la mentira sonara noble. Ahora la estaba pintando como la que corrompía a los niños, cuando todo lo que ella había hecho era contarles cuentos para dormir y abrazarlos cuando lloraban. «No puedes responder emocionalmente», le había advertido la nueva abogada Elisa Torres. «Necesitas documentar, prepararte y dejar que la verdad hable por sí misma». Así lo hizo. Elena lo catalogó todo. Codificó por colores los archivos de Mateo. Sincronizó grabaciones con transcripciones. Cada noche después del trabajo,
y después de acostar a Sofía, se sentaba en su diminuto escritorio bajo la bombilla parpadeante del techo, armando su caso carpeta por carpeta. Mateo, mientras tanto, se movía con un propósito silencioso. Una mañana antes de la escuela, le entregó una pequeña memoria USB. «No la guardes aquí», dijo. «No es seguro». Más tarde ese día, se la entregó discretamente a su maestra de grupo, la maestra Rivera, una mujer de ojos agudos y un sentido de la justicia aún más agudo. Se la entregó con solo 5 palabras. «Es para mi mamá. Por favor». La maestra Rivera llamó a Elena esa noche. «Sé quién es su ex esposo», dijo con voz tranquila pero firme. «Y sé lo que hombres como él pueden hacer». «¿Usted me cree?», preguntó Elena atónita. «He visto esto antes», respondió la maestra Rivera. «Usted no está loca, no está sola. Ese hijo suyo es muy valiente. La guardaré en un lugar seguro». Elena colgó y se sentó en silencio, el teléfono aún tibio en su mano. Algo había cambiado. El mundo no había cambiado, pero la gente finalmente estaba viendo a través de la máscara. La noche antes de la audiencia, Elena guardó las grabaciones, las transcripciones y una cronología impresa en un bolso de lona maltrecho. Le temblaban las manos al cerrarlo. No tenía dinero para un abogado. No tenía promesas de justicia. No tenía idea de cómo la recibiría la jueza. Pero tenía la voz de su hijo. Tenía la verdad. Y mañana entraría a esa sala del juzgado aterrorizada, sí, pero ya no con las manos vacías. La sala del juzgado estaba más fría de lo que Elena recordaba. Se sentó en su lugar, con las manos entrelazadas en el regazo, apretando las yemas de los dedos con tanta fuerza que se le entumecieron. Al otro lado del pasillo, Ricardo lucía impecable traje azul marino pulcro, un reloj de oro asomando por el puño de la camisa, su expresión sombría y serena. Un hombre profundamente preocupado por el bienestar de sus hijos. Su abogado, el licenciado Luján, se puso de pie con una solemnidad ensayada. «Su señoría», comenzó, «nos gustaría volver a presentar una grabación que demuestra claramente el ambiente del que nuestro cliente intenta proteger a sus hijos». Elena cerró los ojos, mientras su propia voz volvía a inundar los altavoces, distorsionada, furiosa y completamente ajena a su carácter. «Nunca escuchas, estoy harta de ti». Luego, un fuerte estruendo. No era real, ahora lo sabía, pero la jueza no. Cuando la grabación terminó, un denso silencio se instaló. La jueza Herrera, una mujer con sienes canosas, y el rostro de alguien que había visto 1000 batallas de custodia horribles, bajó la vista a sus notas impasible. Señora Morales dijo, ¿tiene alguna respuesta? Elena se levantó lentamente. Ese audio está trucado. Nunca dije esas palabras. Nunca estuve en esa llamada. Luján se mofó. Su señoría, esta es la 3ª vez que la señora Morales niega pruebas claras. Estoy diciendo la verdad, dijo Elena con la voz temblorosa. Ha sido alterado. ¿Puedo probar? Entonces una voz interrumpió en la sala. Su señoría, dijo Mateo poniéndose de pie. Elena se quedó helada. Todos se giraron para mirar al pequeño niño en la segunda fila de pie, junto a la maestra Rivera, quien estaba sentada inmóvil con la mano en el hombro de él. Mateo, siéntate, siseó Ricardo. La jueza Herrera levantó una mano. Déjelo hablar. Mateo tragó saliva con dificultad y aferró su tablet. Tengo una grabación. Es del viernes por la noche. Mi papá estaba hablando por teléfono. No sabía que yo estaba despierto. A Ricardo se le fue el color de la cara. Creo
Creo que debería escucharla. Hubo una pausa, luego un asentimiento. Mateo se acercó con la tablet temblando en sus manos. El alguacil la conectó a los altavoces de la sala. La voz de Ricardo llenó la sala. La tenemos. El audio falso está cargado y listo. La jueza se lo va a tragar enterito. Para el lunes está acabada. Siguió otro clip. Asegúrate de que Sofía vuelva a decir lo del closet, que se vea tierna. Eso les llega. Un murmullo recorrió la sala. Elena se atrevió a mirar a la representante de protección de menores, quien ahora estaba inclinada hacia adelante, con la pluma suspendida en el aire. Luego se reprodujo el último clip. No va a recuperar la custodia nunca más. Nos mudaremos lejos el mes que viene. Dale un año, los niños ni se acordarán de su cara. El silencio que siguió fue diferente esta vez, ya no pesado por el juicio, sino atónito. La jueza Herrera se recostó su pluma bajando lentamente hacia el escritorio. El licenciado Luján abrió la boca, pero no le salió nada. Señora Morales, dijo finalmente la jueza, con voz mesurada. ¿Tiene pruebas adicionales que respalden esto? Elena se puso de pie. Sí, su señoría. Archivos de audio, metadatos, testigos, todo está documentado. La jueza Herrera miró hacia Ricardo. Señor Pérez. ¿Tiene alguna explicación? Ricardo abrió la boca, pero por una vez las palabras no llegaron, porque la máscara se había roto y la sala del juzgado había visto lo que había detrás. Ricardo se puso de pie de un salto con los ojos desorbitados, la voz elevándose de una manera que Elena nunca había visto en público. Esto es una trampa. Ella lo entrenó. ¿Creen que un niño de 10 años pensó esto solo? Mateo se encogió. Señor Pérez, advirtió la jueza Herrera, siéntese, o lo declararé en desacato. Ella lo manipuló, gritó señalando a Elena. Ella plantó todo. Pero Elena ya estaba metiendo la mano en su bolso. Con calma, le entregó una memoria USB al alguacil. Esto contiene copias de todas las grabaciones. Los originales están guardados con la maestra Rivera, la maestra de mi hijo. Aquí está su declaración firmada. La jueza Herrera revisó el documento, luego hizo una seña al secretario del tribunal. Haremos un receso de 2 horas. Quiero que el personal de informática autentique los archivos. Protección de menores inicien entrevistas inmediatas con ambos niños. Señor Pérez no tendrá ningún contacto con ellos durante este tiempo. Ricardo se quedó inmóvil mientras la sala se vaciaba su rostro, una máscara retorcida de incredulidad. Elena exhaló por primera vez en semanas. No sabía qué pasaría después, pero por ahora la marea había cambiado. Y por una vez alguien más estaría examinando su historia. Esa noche los 3 comieron espagueti en la mesita de la cocina, sin abogados, sin transcripciones, sin susurros de terror entre bocados. Solo el sonido de los tenedores chocando contra los platos y Mateo explicando cómo quería aprender JavaScript. Después de la cena, abrió su tablet por última vez. Elena observó cómo se desplazaba hasta la carpeta llamada Grabaciones Papá. ¿Está seguro?, preguntó ella suavemente. Mateo asintió. Ya no las necesitamos. Con un toque los archivos desaparecieron. Meses de miedos secretos y pruebas esfumados. Sofía se acurrucó en el regazo de Elena, su vocecita apenas audible. Papi dijo que no nos querías, que te fuiste porque estabas cansada de ser mamá. A Elena se le partió el corazón. Eso no es verdad, mi amor. Los quise cada día, los extrañé con toda mi alma. Sofía la abrazó más fuerte. Ahora lo sé. Él mintió. Más tarde esa semana, Elena estaba de pie frente a 12 mujeres en un refugio del centro.
Les contó lo que nadie había creído al principio, sobre la manipulación sin moretones, sobre criar a un hijo valiente, sobre encontrar su voz de nuevo. Tatiana estaba en primera fila, asintiendo, ya planeando un grupo de apoyo. No fue un titular de periódico, no fue una victoria en el juzgado, pero era paz, y eso era suficiente para empezar. 3 semanas después, Ricardo se presentó ante la jueza no como el arquitecto impecable o el padre cariñoso, sino como un hombre condenado por manipulación de pruebas, denuncia falsa e interferencia en la custodia. Fue sentenciado a libertad condicional, terapia obligatoria, y se le ordenó pagar la totalidad de los gastos legales y de terapia de Elena, que ascendían a varios miles de euros. Elena no asistió a la sentencia, no lo necesitaba. Esa misma tarde, la jueza Herrera le otorgó la custodia legal y física completa de Mateo y Sofía. Los derechos de visita de Ricardo quedarían suspendidos, pendientes de una evaluación a largo plazo. Cuando llegaron a casa, Mateo sacó un sobre doblado de un cajón. «¿Es esta la carta que escribiste?». La noche antes del juicio, Elena asintió sorprendida de que la hubiera encontrado. La desdobló y la leyó en voz alta, su voz temblorosa al principio, luego firme. «Si los pierdo, sepan que nunca dejé de luchar. Sepan que siempre creí en la verdad incluso cuando nadie más lo hizo». Sofía estaba acurrucada a su lado. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. «Guardémosla», dijo él. «Para recordar». «¿Para recordar qué?», preguntó Sofía. Mateo sonrió, que incluso cuando todo parecía perdido, nosotros no lo estábamos. Elena guardó la carta en una caja nueva marcada comienzo, y por primera vez esa palabra se sintió real.